Un profeta sin honra. Salió Jesús de ahí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que lo oían. ¿Qué sabiduría es que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas ahí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no les llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón. Solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no les reciben bien o no les escuchan, al salir de allí, sacúdense el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. Qué hermoso lo que el Señor nos puede compartir esta mañana, porque entendiendo esto, podemos ver en los primeros versículos que cuando Jesús se fue, a su tierra fue a enseñar. Y esas frases, ¿de dónde sacó esto? Se decían maravillosos. ¿De dónde salió esta sabiduría y todo? Muestra que hay una sabiduría de Dios que es superior a la humana. Y que muchas cosas ellos pretendían entender de manera humana. Pero lo carnal no se puede entender de manera carnal lo espiritual. Y Jesús les estaba hablando verdades eternas, verdades espirituales. Y Jesús les estaba hablando de eso, pero y cosas que el Padre le había revelado por medio del Espíritu Santo. Verdad es que nosotros a veces pretendemos también comprender de la misma manera, pero necesitamos y tenemos al Espíritu Santo. Es una cosa hermosa que nos ha dejado el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios habitando en nosotros, y Él nos puede revelar, pero tenemos que dejar de lado nuestro orgullo, nuestra propia sabiduría, para que el Espíritu de Dios pueda hablarnos y nos pueda revelar. Para eso necesitamos la fe. A veces, toda la vida en general necesitamos de fe, pero queremos entender tan racionalmente todas las cosas que no permite que Dios nos pueda hablar. Disminuimos porque la sabiduría de Dios avergüenza la sabiduría humana. Y así a veces pretendemos entender a Jesús y todo lo que Él nos enseñaba. Muchas veces hemos encontrado que las personas, cuando preguntamos quién fue Jesús, nos dicen: fue una persona muy sabia, una persona que enseñó principios. A veces decimos, yo he escuchado que dicen que fue el primer comunista, el revolucionario, bueno, y un montón de cosas, pero Jesús era más allá, y solo el Espíritu Santo nos puede revelar quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios, es la imagen de Dios en la tierra, la imagen del Dios invisible. Es el Salvador, es quien vino y murió por nuestros pecados.
Solo el Espíritu de Dios nos puede revelar, nos puede recordar tal verdad que transforma toda nuestra manera de pensar. Y la salvación que recibimos de Jesús es por medio de la fe. Y eso no podemos entenderlo. Solo el Espíritu de Dios nos puede revelar. Y a veces pretendemos entender esta verdad y transmitir verdades eternas de manera humana. Nos matamos a veces hablándole a la gente, queriendo explicarle un montón de cosas de verdades eternas, pero solo el Espíritu de Dios puede hacer eso, solo con su sabiduría. ¿Y cómo podemos tener esa sabiduría? A través de lo que estamos haciendo, por ejemplo, esta mañana, buscándole al Señor en la intimidad, dejándole que Él nos ministre, humillando nuestro corazón, buscándole de todo corazón, como hemos estado hablando en nuestras reuniones. Hemos entendido que este año es permanecer en la búsqueda, permanecer en su presencia. Solo así podemos entender lo que el Señor tiene para nosotros y quién es el Señor. Y solo por medio de ese espíritu podemos dar a otros. Entonces esto a mí me impactaba un montón, porque yo decía, wow, el Espíritu de Dios en nosotros es lo que causa la diferencia, lo que trasciende. Y nos da de su Espíritu. Y debemos valorarlo como tal. Y aunque no podamos entender, pedirle a Él que nos revele. Cuando vemos que Él no podía hacer milagros, que simplemente no lo valoraba, y la falta de fe hacía que Él no podía hacer milagros, no podía mostrarse, no se pudo revelar a Él por la falta de fe. Y a veces nosotros tenemos fe, pero nos hace falta. Y hay una oración hermosa que sus discípulos decían, creemos, pero ayúdanos en la fe. Y así nosotros le podemos decir, para que por medio de la fe podamos entender las buenas nuevas y podamos transmitir las buenas nuevas, así como los discípulos luego lo hicieron. Los discípulos iban, en los versículos siguientes, muestran cómo ellos podían sanar, podían curar enfermos cuando los enviaban. Ya no era el mismo pueblo, ya los envió a otros pueblos. Y ahí, donde había fe, ellos podían actuar. Y el Espíritu de Dios podía manifestarse y podía transmitir verdades de fe. Entonces, yo les invito a que podamos anhelar que el Espíritu de Dios se manifieste, podamos pedirle que por medio de la fe nosotros podamos compartir. Entonces, ¿qué tal si oramos y le pedimos eso al Señor? Le pedimos, le entregamos que nuestro anhelo sea eso, sea su Espíritu Santo en medio de nosotros. Para esto les quiero compartir una canción que pueda mostrar cuál es el anhelo de nuestro corazón en el fondo.